chicos, vamos a continuar trabajando con el modelo de Erik Erikson. Nosotros en los 7 módulos anteriores habíamos ido desarrollando las etapas y nos concentramos mucho en las 2 primeras etapas del desarrollo, lo de la confianza básica y la de la autonomía, ¿sí? De la última vez que estuve haciendo videos a la fecha aprendí a hacer esto. ¡Wow! Me puedo hacer más chiquita la ventana. Entonces puedo ir viendo 2 cosas a la vez. ¡Wow! Estoy sorprendido de las capacidades que estoy desarrollando. Bueno, vamos a ir a este esquema en realidad, que era el que más me interesaba, ¿sí? Nosotros vamos a seguir, como quien dice, trabajando las etapas del desarrollo infantil. Como este video de repente va a ser visto por alumnos universitarios de distintos contextos, a los que están cursando materias ligadas al desarrollo de la vida adulta y de los adultos mayores, estas clases les tienen que servir mucho, primero para refrescar contenidos que se suponen que han estudiado mucho ya en otros momentos de su trayectoria en la carrera. Y por otro lado, después nosotros todo el tiempo vamos a hacer como un esfuerzo cuando pensemos en la vida adulta de pensar que justamente estas han sido como crisis estructurantes en el desarrollo previo, es decir, la adultez a la cual uno arriba, digamos, va a estar en gran medida explicada por las vicisitudes que se han atravesado en estos momentos del desarrollo. Así que ese es el sentido por ahí de concentrarnos bastante en esas etapas. Y para otros estudiantes de otras materias o de otras líneas, en algún punto también es empezar a ver en profundidad aspectos que tienen que ver con el desarrollo infantil, específicamente en personas que quizás no han tenido nada de formación en lo que es el desarrollo infantil, ¿sí? Y la verdad que en ese sentido Erikson es un autor muy completo en ese punto. Nosotros habíamos desarrollado las 2 primeras etapas del desarrollo y ahora la tercera etapa es lo que se denomina la etapa de la iniciativa versus la culpa. Así aparece en el texto original de Erikson, la iniciativa versus la culpa. Y en el otro texto, en el del autor Bourdignón, a ver, lo vamos a ir poniendo ahí, va a convenir verlo completo, a ver, ampliando un poquito, ¿ven? Ahí aparece, de nuevo, siempre insistiendo en que esto de las edades tiene sus restricciones, no hay que pensarlo tan taxativamente, pero hablan de los 3 a los 5 años, la edad escolar, la edad del juego, perdón, edad preescolar o edad del juego, y en donde, si uno piensa en términos de las categorías con las cuales lo pensaba Freud, estaríamos hablando de la etapa que Freud le denominaba la etapa fálica, ¿sí? Y que en Erikson ya en realidad pasa a llamarse la etapa genital infantil, ¿sí? En donde el versus va a ser entre la iniciativa versus la culpa o el miedo. Y en un contexto en donde se va ampliando, digamos, la red de relaciones significativas y es ya la familia en términos como más amplios, aunque con cierta centralidad de lo que se denomina la tríada edípica, que es, voy a cerrar acá para que no haya tanto ruido de WhatsApp. La tríada edípica que se denomina, ¿sí? Bueno, la etapa fálica en la teoría freudiana tiene un concepto que es como central, que es el concepto del complejo de Edipo. Es decir, es la etapa en donde básicamente empieza a producirse ciertos descubrimientos centrales y cierta organización de la vida libidinal, en donde ya empieza a ser una organización de la libido que tiene como un grado de organización mayor a la pregenitalidad previa, como quien dice, es decir, en el sentido de que ya las pulsiones eróticas ya no son solamente autoeróticas y parciales, sino que empiezan a ser pulsiones que encuentran objetos totales, ya no parciales. Es decir, estamos hablando de que entre los 3 y los 5 años ya se habría constituido o se estaría constituyendo de la perspectiva freudiana la instancia psíquica yoica, y el yo en definitiva es el objeto de la libido en tanto que proceso narcisístico, y así como también emerge el yo como objeto libidinal, aparecen los otros,
los otros de la triangularidad edípica, pensaría Freud en términos clásicos, aparecen otros objetos de amor, que son también investidos libidinalmente, pero de un modo total, ya no parcial. El complejo de Edipo básicamente tiene que ver con eso, es decir, con los impulsos eróticos y agresivos que se experimentarían con nuestros objetos primarios de amor. ¿Sí? Es decir, la teoría freudiana clásica, en algún punto Freud lo que postulaba, lo que planteaba, lo que pensaba es en el niño como un perverso polimorfo, en el sentido de que habitarían en nuestra conflictiva amorosa fundante en nuestra vida tendencias que son amorosas y a su vez tendencias que son hostiles hacia los objetos primero del amor, eh, algo así como reduciéndolo vulgarmente a que el enlace, por ejemplo, del niño con su madre, entonces el padre es como un competidor en esta tríada, el descubrimiento de que uno es como un tercero excluido de los vínculos y de las relaciones. El concepto de la iniciativa, es decir, me gusta mucho la palabra iniciativa, ¿sí? Es decir, ¿de dónde viene iniciativa? ¿Sí? Porque acá dice iniciativa versus culpa. Iniciativa, la palabra iniciativa viene del latín initio. Itio, itineris, es el camino, básicamente. Entonces, ¿qué es la iniciativa? Básicamente, yo diría, es como todo ese grado de vitalidad y de impulso que el niño empieza a hacer en términos de incorporarse cada vez más en la vida adulta y en las preguntas que son como existenciales y los grandes como enigmas que empiezan a emerger en nuestra infancia, que los niños de hecho empiezan a preguntar, que empiezan a plantear y que como a modo de ritos iniciáticos están esperando algún tipo como de organización, algún tipo de respuesta a cosas que van experimentando, a cosas que van descubriendo y esas cosas centrales y que son grandes tabúes y que son como los intentos de organización de todos los sistemas culturales son dos grandes enigmas que Silvio Leismer plantea que son la sexualidad y la muerte, ¿sí? Los dos grandes temas en donde hay un desequilibrio en términos de saber y de poder gigantescos entre los adultos y los niños. Y los chicos preguntan, y los niños inquieren, y los niños van descubriendo, por ejemplo, en esta iniciativa van descubriendo un aspecto central como es el de la diferencia anatómica de los sexos. La diferencia anatómica de los sexos. Y una pregunta que en definitiva apunta, o en definitiva la respuesta estaría ligada a esta dimensión sexual humana, que es la pregunta de dónde venimos, ¿sí? ¿De dónde venimos? ¿De dónde viene este hermanito? ¿Dónde estaba yo antes? Es decir, todas las preguntas infantiles van relacionándose a una cuestión que es la del orden de la sexualidad. Freud fue revolucionario justamente en términos de plantear una teoría en donde la sexualidad infantil, lejos de ser un tema tabú, empieza a transformarse como en un concepto central para entender que esas vivencias de la sexualidad infantil y de una sexualidad que se vive en dos tiempos, entre la infancia y la adolescencia, digamos, es decir, va a ser lo que va a dejar como profundas huellas en la estructuración psíquica. Lo que en algún punto postula Freud es que efectivamente se está produciendo como un drama nuclear en términos de que se está tomando a los objetos del endogrupo como objetos de amor tierno, pero también erótico, ¿sí? Es decir, porque la pulsión sexual infantil es una pulsión que toma los objetos de amor en esas dos dimensiones, es decir, los padres se han transformado en objetos de amor, en objetos pulsionales, es decir, en objetos de amores, en objetos de odios, en objetos de rivalidades, con toda la fuerza pulsional de la sexualidad infantil, pero que se caracteriza además por ser una sexualidad impotente para llegar a una resolución como la resolución que después en la vida adulta implica, por ejemplo, la descarga orgásmica. Es decir, eso no es una sexualidad, la sexualidad infantil, que es una sexualidad todavía impotente, pero que sirvió para que Freud pudiera teorizar esta idea central de el complejo edípico, ¿sí? Ustedes van a ver que Erikson plantea, bueno, según cómo se resuelve esta dialéctica entre la iniciativa, pero al mismo tiempo la culpa con respecto a estas pulsiones y estos impulsos que se van, como quien dice, percibiendo, van a quedar resabios que van a ser o como fortalezas las del propósito. Por eso dice acá las fuerzas básicas, las virtudes sería la del propósito, es decir, la de la meta, la del poder imaginarse a futuro el ser como
qué sé yo, como los ejemplos de estos adultos que se está admirando, o puede ser que justamente quede como resabio, en tanto que haya como una resolución negativa de esta crisis, las cuestiones de los órdenes de las culpas y básicamente una fragilidad yoica que sería la inhibición. Así como la initio es meterse en el camino, itio itinerius es el camino, entonces la inhibitio vendría a ser justamente como la imposibilidad como de ser uno el que tome un propósito, de que se pueda plantear una meta, de que pueda, como quien dice, avanzar hacia determinados objetivos. Vuelvo a mi esquema ya desarrollado previamente de la educación como una prohibición, lo permitido y lo prohibido. Permitido y lo prohibido. ¿Sí? Entonces, vuelvo. ¿Qué nos decía Freud? Bueno, la educación como la tarea... Uy, escribí mal prohibido. Bueno, prohibido. Voy a arreglarlo. Lo permitido y lo prohibido. Entonces, ¿qué planteaba Freud como la educación? Bueno, esa tarea que oscila entre el dejar hacer y la prohibición y bueno, las dificultades entonces. ¿Qué es lo que está pasando entonces básicamente en el conflicto edípico? El conflicto edípico tiene una prohibición que es una prohibición cultural que define mucho nuestra condición como especie. Es decir, si las familias humanas se constituyen básicamente porque nuestras culturas tienen algún tipo de sistema que regula los enlaces autorizados y los enlaces prohibidos al interior de los grupos humanos. ¿Sí? Entonces hay una cuestión central en el concepto del complejo de Edipo, que es un concepto psicoanalítico crucial, que es la prohibición de ¿qué? La prohibición del incesto. ¿Sí? Es decir, ese es el concepto nuclear psicoanalítico para entender a qué refiere esta fase. Refiere a que efectivamente, digo, el niño está en una encrucijada entre sus vivencias impulsivas que tienen que ver con que se encuentra con los objetos primeros del amor y hacia esos objetos se están destinando toda la realidad pulsional y todas las vivencias pulsionales y junto con esa vivencia del impulso hacia erótico y tierno hacia estos objetos de amor primigenios, el descubrimiento de que vivimos en una cultura que prohíbe, ¿qué cosa prohíbe? Prohíbe la circulación del componente erótico entre los adultos y los niños en el cuidado. Silvia Breichmann va a redefinir después muy bien y muy lindo el concepto de la teoría, de la idea de lo que es el Edipo, al decir, en definitiva, la prohibición del incesto es una prohibición que la cultura hace a los adultos de una comunidad a hacer del cuerpo de los niños el objeto del goce sexual adulto. ¿Sí? Entonces la prohibición no es una prohibición que tiene que ver solamente con los niños, sino que es una prohibición de cultura, y vuelvo a la idea de Dolto, digamos, es decir, las prohibiciones de cultura son prohibiciones de especie. Lo que define a la condición humana como especie es justamente que en la regulación, el progreso civilizatorio tiene que ver justamente con esa, digamos, prohibición que se está sentando a los niños y a los adultos de una comunidad que prohíbe hacer de los niños el objeto del goce erótico. En realidad, si uno toma la tragedia griega de Sófocles, del mito de Edipo, digamos, es decir, Edipo Rey es justamente el personaje que termina matando a su propio padre y termina teniendo relaciones con la propia madre. Entonces Freud ha tomado de esa tragedia griega, ha tomado esas ideas centrales de que en nuestra estructuración psíquica han habido impulsos incestuosos hacia nuestros progenitores y a su vez impulsos parricidas y agresivos hacia nuestros progenitores en el esquema básico del Edipo freudiano. Yo creo que la vuelta de tuerca que le da después Silvia Breichmann es interesante, es decir, no es solamente la vivencia infantil, sino que en realidad se trata de cómo los adultos han podido guiar o acompañar en ese proceso.
En el mito, la tragedia de Sófocles, lo que de repente no se cuenta es que en esa tragedia de Edipo, lo que no se cuenta es que en realidad esto viene de antes y que el padre de Edipo, Layo, había cometido, su progenitor auténtico, digamos, es decir, había cometido cuestiones muy perversas y abusivas con jóvenes en no sé qué circunstancia, que no me acuerdo exactamente cómo es el mito, digamos así, pero el peso de la tragedia en esa familia, la familia de los Labdácidas que se llamaba, tiene que ver con los actos perversos del antecesor, como quien dice, de Edipo. Edipo en algún punto es una víctima de una historia que lo trasciende y en donde él en definitiva no ha sido consciente, y es un poco también lo que toma Freud, es decir, la idea de que todo esto es un drama nuclear que todos hemos atravesado, pero que ha quedado sepultado en nuestro inconsciente. Entonces digo, él es inconsciente de que ha matado a su padre o de que está teniendo relaciones con su propia madre. Y en definitiva también Edipo se nos muestra como un personaje eh, muy ético, en el sentido de que al descubrir de la realidad de los actos que ha realizado, lo que experimenta son sentimientos de culpa que lo llevan a quitarse los ojos de sus cuencas, que se lo llevan a castigarse porque ha roto determinadas leyes que serían como fundantes de la condición humana. Entonces, volviendo a esta idea de, de la centralidad de la constitución edípica como drama, lo que está planteando Erikson, lo que está planteando Freud, básicamente es que nos constituimos justamente como miembros de esta especie a partir de una regulación que implica la prohibición del incesto. Pero como bien decía después un psicoanalista muy piola que se llama David Nacio dice, la prohibición del incesto es constitutiva de nuestra organización psíquica, ¿sí? Que reprime, para constituirse, que reprime estas tendencias que son universales. Pero no debemos olvidarnos entonces que en definitiva el deseo patrón es el deseo incestuoso. Es decir, nuestro modo patrón de vincularnos con los objetos amorosos arranca de un patrón que es el del modelo el modelo incestuoso. Es decir, el deseo se ha encaminado en cada uno de nosotros tempranamente en nuestros objetos de amor primarios. La cultura, justamente, lo que pide, lo que exige, lo que demanda, lo que por lo tanto prohíbe es justamente que entre las generaciones y que al interior de las familias circule el erotismo, se reprime ese erotismo y entonces eso va a quedar, como quien dice, sellado en el inconsciente, va a quedar reprimido en el inconsciente. Esto, esto de hecho es lo que nos ayuda a entender que después cuando ya somos más grandes, los niños ya a los 6, 7 años, cuando pasan por este proceso, todo lo que es del orden de la sexualidad, de los padres, qué sé yo, les genera como hasta una incomodidad y ya de grandes a nosotros se nos hace difícil la imagen de pensarlos a nuestros padres también como seres sexuados, es decir, porque todo lo que tiene que ver con la prohibición cultural edípica es justamente la de hacernos como aborrecer o que nos hace parecer como algo monstruoso todo lo que tenga que ver con el orden del erotismo al interior de las familias. Pero es importante entenderlo que esto que es una prohibición cultural, efectivamente, no siempre se produce. Es decir, las situaciones abusivas se dan al interior de familias, tíos, abuelos y padres. Es decir, las situaciones abusivas existen y efectivamente son expresiones de lo que va a generar enormes perturbaciones en el proceso después de desarrollo psicosexual de las personas. ¿Por qué? Porque la sexualidad adulta impuesta a los cuerpos de los niños deja resabios absolutamente traumatizantes para cualquier niño o niña. Básicamente es algo absolutamente excesivo y es algo absolutamente culpabilizante. Vuelvo al esquema y de nuevo, es decir, como toda prohibición, puede ser que se estrole, digamos, en términos de que la sexualidad se transforme en un tema absolutamente tabú, como quizás ha sido la experiencia de muchísimas de las personas de las generaciones mayores,
pero también puede ser que se direccione más equilibradamente y en donde en realidad, así como hay cosas que están prohibidas, también hay cosas que están permitidas. Es decir, ¿cuál es la resolución edípica? Bien, la resolución edípica básicamente tiene que ver con que están prohibidos los objetos del endogrupo, pero hay una promesa, hay un permiso. ¿Cuál es el permiso? Bueno, el permiso es que vas a encontrar, como quien dice, que se está autorizando que encuentres objetos de amor fuera de tu endogrupo, que a futuro vas a encontrar objetos de amor en otros espacios. Y cuando seas grande, cuando seas como papá o cuando seas como mamá, vas a también poder conquistar o vas a poder también seducir o vas a poder también ser alguien que posea un objeto amoroso, ¿sí? Yo cuando narro estas cuestiones del orden del edípico, me acuerdo siempre de una anécdota muy linda de una mujer, de una alumna mía, que nos narraba la siguiente experiencia infantil. Dice, y es una experiencia infantil realmente hermosa de esta cuestión edípica. Dice que estaba viendo una novela, habrá tenido, no sé, 5 años. Entonces que estaba viendo una novela y entonces en la novela ella veía escenas de besos ardientes de encuentros así, en donde se daban unos besos. Bueno, toda una serie de imágenes que evidentemente en ellas despertaron aspectos que son las del orden del erotismo, básicamente. Entonces recuerda que cuando llega su padre a la casa, con la cual ella tenía el típico vínculo edípico, digamos, es decir, una cosa de enamoramiento, lo ve a su padre y le dice: papá, quiero que me des un beso. Y dice, bueno, y hasta el día de hoy me acuerdo que la respuesta de mi padre fue como ¡guau! Que me dio una bofetada y que me dio vuelta la cara con con un chirlo. Y que hasta el día de hoy ella, digamos, una mujer de más de 60 años, que hasta el día de hoy se acuerda de esa escena infantil. Muchas mujeres grandes han vivido justamente con mucha punición todo lo que tenía que ver con el orden de la sexualidad. Se comprende, con mucha punición, en el sentido de que todo lo que era del orden de lo erótico estaba fuertemente prohibido y se trataba de un tema tabú. Entonces las generaciones más antiguas en general han vivido eso, es decir, todo lo que tiene que ver con el orden de la sexualidad como una cuestión que es tabú, ¿sí? Entonces, ahí digo, es cuando quizás los sistemas educativos se han ido muy al extremo de la prohibición. Erickson decía algo muy lindo, que era todas estas emociones básicas y todas estas dialécticas básicas corren como el riesgo de ser monstruosos por sus efectos, por sus excesos o por sus defectos. ¿Se comprende? Es decir, lo permitido o lo prohibido. O la confianza o la desconfianza. Es decir, van a ser monstruosos por excesos de o por defectos de. Entonces, como una búsqueda siempre de un equilibrio entre estos elementos. Entonces, en esta mujer es como que uno podría decir, por el exceso de prohibición, deja una huella de la sexualidad como algo que es probable que propenda más bien a que se instituya esto que es del orden de las patologías básicas. Es decir, que la sexualidad tenga algo que ver con que después genere culpas, miedos, inhibiciones a lo largo de todo el desarrollo, ¿sí? Es decir, que no pueda establecerse más bien justamente una regulación de que, bueno, de que la sexualidad no es algo monstruoso, de que la sexualidad no es algo pecaminoso, de que la sexualidad es ni más ni menos algo tan vital como para poder explicar que hasta la vida que hasta la vida de un hijo tiene que ver con un encuentro vital, con un encuentro sexual fértil entre personas adultas, y en algún punto entonces encontrar ese espacio para que la sexualidad no se transforme en un tema tabú y en un tema inhibidor, sino que la sexualidad vaya teniendo las posibilidades después de encontrar un orden dentro de la integralidad de la vida, ¿sí? Y que entonces esos impulsos que ya están emergiendo en la infancia puedan después integrarse en otros momentos del desarrollo y que en algún punto van a ser justamente parte muy significativa de la vida
de la vida más plena y de la vida más saludable, o quizás si estas cuestiones, digamos, son muy intensas en términos de sus resoluciones y quizás quedan fijaciones muy intensas, bueno, Freud, por ejemplo, percibía que las neurosis histéricas tenían bastante relación con experiencias eh, nefastas vividas en estos periodos del desarrollo, ¿sí? Vivencias abusivas, vivencias excesivamente restringidas, ¿sí? O vivencias abusivas en donde efectivamente se ha estrolado en dirección a la posibilidad de vivencias inoportunas de la sexualidad y excesivas y traumatizantes para un niño, ¿sí? Bueno, por supuesto que ahí insistimos cómo se transitan estos periodos del desarrollo infantil vienen muy de la mano con las cualidades y las posibilidades que tienen los adultos tutelares, los adultos que están acompañando estos procesos del desarrollo. Entonces digo, nuevamente, o adultos muy cuidadosos, o adultos maduros, adultos que efectivamente van a poder instaurar las legalidades que prohíben determinados aspectos y determinados modos vinculares en la condición humana, pero que son prohibiciones que son simbolígenas, como diría François Dolto, es decir, prohibiciones que hacen a la constitución de la condición humana, es decir, castraciones de determinados impulsos que son los incestuosos y que son los parricidas, pero castraciones que tienen sentido justamente para que se direccione toda esa energía psíquica hacia la renuncia de esos placeres o esos principios básicos y esas pulsiones primordiales y que se sublimen esas tendencias y esas energías hacia metas socialmente mucho más valiosas y hacia destinos ligados al desarrollo personal, porque en algún punto la prohibición del incesto prohíbe los objetos y el placer en el corto plazo, pero está autorizándolo en el largo plazo. Se está autorizando objetos fuera del hogar y se está autorizando en tanto que vos puedas irte, como quien dice, convirtiendo en un adulto, convirtiéndote en una persona un poco como a imagen y semejanza de esos modelos adultos que vos estás percibiendo con capacidades, con fortalezas, con cualidades y con potencias, ¿sí? Entonces, en algún punto hemos tratado de trabajar en profundidad la crisis, que es una de las crisis estructurantes y con muchos conceptos centrales del psicoanálisis, que es la cuestión edípica, la sexualidad, los sentimientos de culpa, los sentimientos de inhibiciones, y en donde, bueno, por supuesto que todas estas cuestiones también tienen que ver con aspectos de cómo se empiezan a dramatizar, de cómo se empiezan a teatralizar, de cómo se empiezan a generar los modelos ideales de construcción con respecto a la vida adulta, y además toda la cuestión del orden de la pautación moral, porque si bien ya las pautaciones son previas, acá estamos hablando de una pautación que es central en esto de la cuestión edípica, que va a regular el intercambio y que va a prohibir todo intercambio erótico entre adultos y niños, y que al mismo tiempo va a regular la economía libidinal intrapsíquicamente, y por supuesto que en las cuestiones interpersonales a partir de una ética de cuidado entre las generaciones. Freud siempre decía, es muy interesante, digo, porque Freud lo que nos está postulando es como una prohibición, que es una prohibición que funda la cultura, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Freud siempre dice algo así como nosotros los seres humanos solamente nos prohibimos lo que somos capaces de hacer, ¿sí? Porque, a ver, a veces cuesta comprender de qué se trata esto que es la prohibición del incesto, porque uno de repente dice, ay, pero no, me parece espantosa la idea de la sexualidad entre, qué sé yo, uno se imagina la sexualidad con su propia madre, una cosa que en general uno, al común de las personas, les daría una cuestión como de asco. Bueno, justamente lo que Freud está descubriendo es estas sensaciones extrañas de la sexualidad tienen que ver con esto que ha pasado, que es una estructuración en el inconsciente, que todo ese tipo de emociones han quedado profundamente reprimidas y que de hacerlas conscientes nos genera más bien una cosa como del rechazo. ¿Por qué? Porque toda esta prohibición justamente lo que hace es desexualizar, deserotizar esos vínculos. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con las hermanas, ¿sí? Con los hermanos, es decir, esa idea que queda decir, nada más aburrido que bailar con
con una hermana, como dice un dicho. Es decir, bueno, porque justamente la prohibición del incesto es una prohibición que hace no solamente la cuestión intergeneracional, sino que lo que hace es la prohibición de ciertas cuestiones eróticas al endogrupo. Y Freud decía, la condición humana solo se prohíbe lo que está en sus posibilidades hacer. ¿Sí? Es decir, justamente porque en la naturaleza humana hay impulsos tan brutales como lo incestuoso o lo parricida, como eso está en la condición humana como una potencia, la cultura se funda en prohibir lo que es posible hacer. Nosotros no nos andamos prohibiendo lo que no está en nuestra naturaleza hacer. ¿Sí? No nos prohibimos lo que no está en nuestra naturaleza hacer. Yo siempre doy el ejemplo cuando estamos en clase de que yo en ningún momento les voy a prohibir que ustedes leviten mientras yo doy la clase. Levitar sería como volar así en las sillas. Imagínense que yo dijera, bueno, está prohibido levitar en mi clase, nadie puede levitar. Todos me mirarían como diciendo, ¿y este qué nos está prohibiendo? No tiene sentido en la condición humana prohibir lo que no está en la condición humana hacer. La condición humana solo se prohíbe aquello que está en la condición humana hacer. Es parte de la condición humana impulsos eróticos e impulsos agresivos. Es parte de la cultura humana regular, y esa es la legalidad edípica, regular cómo en los intercambios familiares, interpersonales, se va a autorizar y se va a prohibir, y por lo tanto se va a jugar en esa tensión, qué se autoriza y qué se prohíbe del orden de lo incestuoso en los vínculos interpersonales. ¿Sí? Esa es la idea central de la conceptualización edípica. Y justamente la represión de todos estos impulsos tan primarios, pero una represión que no sea excesiva, ni la vivencia desorganizante de esto, va a estar en la base de todo un movimiento psíquico muy intenso y que va a tener que ver con las próximas etapas y que va a tener que ver con canalizar entonces todas esas energías de los objetos del endogrupo, va a empezar como a producirse como una libidinización y una catetización de otro montón de objetos que empiezan a ser los objetos permitidos. ¿Sí? Ahora se lo digo en cordobés básico, cuando los niñitos ya se empiezan a enamorar de su maestro del primer grado, es que las cosas ya van bien. Ya se están empezando a producir los movimientos y los desplazamientos libidinales. Y las mamás se ponen locas. Pero si la señorita dijo tal cosa. Pero la señorita... Bueno, eso es porque ya te están sacando a vos también del lugar de objeto privilegiado de amor. Y empiezan a aparecer otros objetos. Y eso habla a las claras de que las cosas van muy bien. De que en un niño efectivamente se están produciendo todas unas cuestiones que van a ser del orden de la expansión, del desplazamiento, del movimiento, de ese núcleo que es la tríada familiar y de la familia chiquita, una cosa cada vez más extensa y cada vez más irse metiendo en un mundo social mucho más amplio y la posibilidad entonces de ir renunciando a los objetos primeros del amor en muchos de esos aspectos. Bueno, vamos a hacer entonces un cortecito en este punto de este chum y ahí continuamos.